¿Se puede hablar de un barroco latinoamericano? ¿Qué significa hablar del barroco como una modernidad contracapitalista? En México, las expresiones más altas del barroco son la obra de Sor Juana y la Capilla del Rosario en Puebla, pero no se reduce a un estilo artístico, sino que busca abarcar toda la cultura. Al igual que en todos los países andinos, el barroco está en las fiestas, en los rituales, los mitos, las creencias, los hábitos y las costumbres. Se trata más que todo de un modo de ser colectivo, gozoso, un comportamiento de resistencia basado en la imaginación creadora, el cuidado del cuerpo, de la naturaleza y de todo lo sensible. Quizá por esto hay y sigue habiendo un creciente interés sobre el barroco latinoamericano como otra forma de organización social frente a la crisis de la modernidad capitalista. O sea que el barroco es ante todo una categoría hermenéutica muy útil para comprender la realidad latinoamericana. Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de un estilo artístico, sino de un comportamiento cultural que surge en el siglo XVII. Esto significa que es un etos o forma de vida, una actitud de resistencia histórica frente a un proceso de modernización capitalista. Y para no caer en una discusión abstracta, conceptual o puramente teórica, lo mejor es aplicarlo a prácticas concretas como la literatura, la educación o la filosofía. En este seminario, nuestro hilo conductor es la vinculación de la categoría del barroco con la hermenéutica y el multiculturalismo en América Latina. 1. ¿Cómo se aplica el barroco en la literatura? Insistimos, el barroco es ante todo una categoría hermenéutica y no en general, sino en concreto, es decir, que se conecta con el proceso de configuración de la identidad cultural latinoamericana, donde mejor vemos es en su relación con ciertas obras literarias como la narrativa de algunos autores como Alejandra Costamana, Daniel Sada, Carla Gerfelben, Guadalupe Nettel, Pablo Simonetti, Gioconda Belli, Valeria Luiselli, Carmen Bullosa, Enrique Serna, Andrés Neumann y muchos otros. Lo que vemos en estos autores latinoamericanos es la enorme posibilidad de recuperación de la actividad imaginativa, posibilidad que se da solo por un libre trabajo de creación. Lo que vemos también es el potencial transformador de los textos literarios. ¿Y por qué elegimos a estos autores y no a otros? Tomamos en cuenta su relación con la multiculturalidad, el mestizaje y la transculturación. Es así como interpretamos el barroco en la literatura latinoamericana como un proceso de mezcla de culturas, géneros, clases, etc. Las obras narrativas de estos autores tienen un alto valor estético y social, nos permiten comprender la realidad social en que vivimos actualmente. ¿Y de qué modo el barroco se plantea como representación de una modernidad contracapitalista? En el caso de Daniel Sada, como una utilización del recurso estético del fingimiento y la máscara. Aquí los personajes son siempre otros. La estética barroca de Sada se inscribe en la literatura latinoamericana como un desvío de las formas canónicas. Este recurso se presenta como una transgresión literaria, pero también como cuestionamiento de las formas de vida inspiradas en instituciones modernas. Y en el caso de Carla Gelfenbein y de Guadalupe Nettel, como un conflicto entre el etos barroco y el etos realista. Hay una coincidencia con el mito de Circe y las metamorfosis. Lo barroco aparece siempre como una mezcla de una realidad oscura con una realidad normalizada. En el caso de Pablo Simonetti, Enrique Serna y Gioconda Belli, hay una alusión al mito de Proteo. La sexualidad se desarrolla como un etos contestatario. El etos barroco como modernidad alternativa se presenta como una analogía entre la historia erótica de algunos personajes y la historia económica del país. El conflicto es entre una lógica del valor de uso, el valor no reductible de los cuerpos, y la lógica del valor de cambio, los cuerpos convertidos en mercancías. Aunque parece que hay un triunfo de la lógica del etos realista, sigue latiendo el etos barroco como un volcán inextinguible,
aún más allá de la muerte. Se trata de un proyecto utópico de ir más allá de las estructuras de la democracia burguesa y de configurar otra moral sexual para un mundo nuevo. ¿Y cómo se aplica el barroco en la educación? Primero habría que responder ¿qué lugar y función han desempeñado los textos literarios en la escuela? ¿Cómo podría darse esta revaloración para otro tipo de educación sustentada en la polisemia de la imagen? Hasta aquí podemos destacar dos ideas que guiaron nuestro propósito de la investigación. En este momento, cuando corresponde hacer otras preguntas, ¿qué función tiene la literatura en la educación escolar? ¿Por qué es importante formar lectores? Estas eran algunas preguntas concretas que nos planteábamos en nuestro trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Por supuesto que posteriormente surgieron más preguntas y preocupaciones en torno a la relación de la literatura con la filosofía del barroco. Creemos que el resultado final fue un centramiento en el desarrollo de una hermenéutica barroca aplicada a la realidad cultural de los países de América Latina. Lo que inicialmente nos llevó a la reflexión sobre el barroco no fue el afán especulativo, sino más bien la necesidad de situarnos en cierta posición hermenéutica frente a los textos. Nos parecía que lo mejor era no posicionarse en el punto de vista del autor, sino más bien en la perspectiva del lector. El análisis hermenéutico nos permitía así comprender mejor el significado del texto y no la pura intencionalidad del autor. Enfocarnos en el lector aumenta mucho la posibilidad de interpretar, mientras que la intencionalidad la disminuye. En nuestro trabajo en el aula universitaria, comprobamos que la base teórica metodológica del modelo hermenéutico provenía de estudios especializados de autores como Paul Ricoeur, Gadamer, Jacques Rancière, además de algunas teorías de la hermenéutica literaria como la teoría de la recepción. Hacía falta desarrollar qué significa esta manera de leer. Era necesario responder a preguntas como ¿qué significa interpretar? ¿Cómo se realiza una interpretación? Una de nuestras preocupaciones era, pues, proporcionar al docente y por su mediación a los alumnos de una fundamentación y una aplicación práctica de la lectura desde este enfoque. Necesitábamos una metodología de enseñanza-aprendizaje de la lectura de textos literarios fundamentada en un enfoque acorde con la naturaleza del discurso literario y que esté centrada en los efectos de la lectura en el lector, lo que ayuda a lograr la formación de lectores competentes que integren la lectura como práctica del lenguaje en su vida cotidiana y no solo como tarea escolar. En los últimos años, nuestra preocupación derivó hacia la teoría del barroco latinoamericano bajo el impacto de las nuevas tecnologías de la información. Partimos del hecho histórico de que el libro, soporte por excelencia del texto literario, ha sido el eje pedagógico de la escuela en su desarrollo moderno. Y sin embargo, en la actualidad advertimos que el texto escrito ha sufrido un desplazamiento cultural a partir del gran auge que han tenido los medios electrónicos audiovisuales. Se debe tener en cuenta que los medios audiovisuales han traído cambios importantes en la sociedad, la cual está adaptándose cada día más a las imágenes que promueven las tecnologías, como los videojuegos, los teléfonos celulares, la Internet, etc., con intenciones comerciales más que educativas. Ante este acontecimiento cultural suscitado por la tecnología, ha sido insuficiente la respuesta del sistema educativo escolar hacia los estudiantes. La filosofía hermenéutica nos alerta así de los riesgos contemporáneos de una educación sin símbolos. Nos dimos cuenta poco a poco que debíamos centrarnos en la tradición cultural latinoamericana poblada de mitos, fábulas y de una gran riqueza simbólica. ¿Por qué no basarnos mejor en el contexto histórico propio del barroco latinoamericano, en vez de seguir adoptando modelos pedagógicos eurocéntricos? Aplicar el barroco en la educación significó entonces comprender la interacción entre la escritura y la tradición oral, entre la letra y las imágenes, entre las prácticas docentes y no docentes. Últimamente, vemos con sorpresa cómo en las grandes universidades, como en la UNAM,
Hay cambios curriculares como la introducción de la teoría de Bolívar Echeverría del etos barroco en la enseñanza de la ética en el bachillerato. Y es que, en efecto, la concepción del etos barroco en el sistema educativo latinoamericano comienza a plantearse como una nueva visión filosófica de lo multicultural, la transdisciplinariedad y la interculturalidad. Por último, ¿cómo se plantea el barroco en la filosofía? Hoy, a principios del siglo XXI, la filosofía latinoamericana parece atravesar una profunda crisis. Esto se debe a que muchos de sus planteamientos fundacionales se enfrentan a una realidad principalmente marcada por el proceso de la globalización. La globalización como proceso económico-político triunfante está ocasionando la crisis de los principales paradigmas del filosofar contemporáneo. Ante el derrumbe de los proyectos de liberación y de las utopías, ¿cómo seguir sosteniendo la tesis de que hace falta en América Latina un pensamiento de emancipación? ¿Cómo mantener la búsqueda de la identidad nacional cuando nos encontramos ante una situación histórica donde las culturas se cruzan y se confunden? Desde nuestra perspectiva, el barroco, entendido como una actitud de resistencia cultural, puede representar una salida no solo para América Latina, sino también para otros países envueltos en la crisis global, crisis que cada día se parece más a una catástrofe civilizatoria. No es casual que en Europa y en Estados Unidos haya un interés creciente por el barroco latinoamericano como una manera de enfrentar los problemas del racismo, la amenaza nuclear, la inmigración o la crisis ecológica. El barroco es, pues, una alternativa posible de modernidad contracapitalista. Lo que el mundo necesita no es un proceso acelerado de tecnologización, de más inteligencia artificial, sino más bien de reconocimiento de la otredad, de diálogo multicultural y de respeto a las diferencias culturales.